hay una nueva generación de storytellers que van a poder utilizar el 3D, que van a poder utilizar estas experiencias inmersivas para crear contenido. Es empezar a plantear nuestros vídeos de una forma espacial. Hollywood iba a tener que empezar a adaptar la forma en la que crea historias, porque no creo que las Apple Vision Pro vayan a ser el único dispositivo que se lance con esa tecnología. Esto quizás es lo que estoy contando, es una conducta muy de stalker. Me estoy dando cuenta de que tengo un problema. Apple con las Vision Pro, honestamente creo que ha cambiado las reglas del juego. Estamos viéndolo a través de un montón de memes en las redes sociales, un montón de creadores de contenidos, entre ellos me incluyo, ¿vale? Que hemos salido a las calles a hacer el Canelo, básicamente para crear hype, básicamente por la fantasía de lo que es el producto ahora mismo. Y porque también es muy interesante ver las reacciones que hay en los comentarios. El otro día cuando hice, creo que esto ya te lo comenté, ¿no? El otro día cuando hice el vídeo de la cena, que estaba con mis amigos y demás, los 4 teníamos las Apple Vision Pro, y entonces hicimos el vídeo mucho más pensado como una coña, ¿vale? Como, mira qué divertido es esto, o sea, mira que vamos a hacer este vídeo con esta intención, ¿sabes? La intención era muy clara, la intención era ver la reacción de la gente, y fue una reacción que me llamó mucho la atención porque pensaba que la gente lo iba a pillar, ¿sabes? Que la gente iba... Bueno, hasta cierto punto. Que la gente iba a pillar que estábamos bastante, pues de broma. Pero me llamó mucho la atención la cantidad de comentarios donde la gente se tomó de forma muy literal lo que estábamos haciendo. En cierta medida, te soy sincero, me gustaron porque entiendo que hay un miedo que es el miedo al aislamiento que producen muchas veces las tecnologías, y de hecho es algo que me llamó la atención, porque mira, por ejemplo, a día de hoy hemos normalizado estar en una mesa con el teléfono, y de hecho, ¿cuántas veces has ido a un restaurante y te has encontrado a los chavales adolescentes, todos ellos con el teléfono móvil, sin hablar entre ellos? Una barbaridad, o sea, una barbaridad de veces. Por ejemplo, nosotros en casa tenemos una norma, y es que no podemos estar con el teléfono encima de la mesa cuando comemos, que eso es algo que, por ejemplo, nosotros sí que hemos aprendido a poner los límites a la tecnología, pero porque sí que hemos nacido en un punto en el que justo la tecnología no estaba tan masificada. Mi primer teléfono móvil creo que fue con 11 años, y fue porque me lo prestaron mis padres porque me iba a un campamento fuera de España y tal. Entonces me dijeron, bueno, si alguna vez pasa algo o lo que sea, y era un Nokia de estos gigantescos. Pero luego fue cuando fue llegar otra vez del campamento, y hasta luego el teléfono, o sea, no les me explico, no era un smartphone en absoluto. No tuve un smartphone hasta... Mi primer smartphone diría que fue una BlackBerry, si eso lo consideramos smartphone. ¿Cuándo fue esto? Con 17 años, más o menos, 17, 18 años sería, cuando me compré la BlackBerry, por ahí. Porque tenía acceso a internet, tenía acceso a los emails y todo esto. Entonces, considero que tú habías sido una generación en la que no hemos nacido con la tecnología debajo del brazo. Pero sí que, por ejemplo, hay generaciones muchísimo más jóvenes donde efectivamente ya sí que han nacido con los teléfonos. Sí que de hecho están en una misma mesa y están con un chat grupal y están entre ellos mismos hablando. Eso que quizás puede parecer muy distópico. Luego cuando, por ejemplo, miré un poco los comentarios, se miraba las fotos de perfil de los comentarios negativos que dejaba la gente, muchísimos eran personas muy jóvenes. Y me llamó la atención que dije, fíjate porque me encantaría que dijeras... Mírate un espejo y mira lo que haces en tu día a día. Es decir, a mí no me afecta, tengo 33 años, ese tipo de cosas me dan completamente igual. Y más cuando la intencionalidad de muchos de los contenidos era esta, ¿no? Pero era como, mira un poco lo que también estás haciendo. Pero bueno, sí que también hay que decir que, por ejemplo, hay un desconocimiento muy grande con el propio producto en sí. Pero es muy interesante ver cómo las dos compañías, a pesar de haber lanzado productos que en cuanto a la forma es algo similar, es decir, es un casco con una serie de cámaras en la parte exterior, en la parte frontal, y con unas pantallas que te proyectan esa realidad en la parte de dentro, ¿no? En las pantallitas que tú estás viendo. Esa especie de lo que se llama pass-through. Como ese pass-through de vídeo en el que tienes como una versión virtual de la realidad. Cada compañía lo ha hecho de una forma muy diferente. Para Meta, en las Meta Quest 3 es algo más accesorio porque realmente están muchísimo más orientadas a lo que es la realidad virtual más que a lo que es intentar mostrar una realidad aumentada, ¿vale? Es que el concepto ya de por sí es diferente. La realidad virtual, al final, lo que tú estás haciendo en ella es te estás aislando, te estás yendo a otro mundo.
y por eso tampoco tienes una pantalla en la parte frontal. O sea, no tiene por qué haber una interacción, no hay interacción con el exterior, o no está pensado para que la persona que hay fuera de ti o al lado tuyo, ¿no?, interactúe contigo. Sin embargo, la realidad aumentada es otra, es una realidad, o sea, es intentar ver la realidad y ponerle una capa encima de información, que es esa especie de información digital, ¿no? Entonces, creo que en este caso Apple lo ha hecho 1.000.000.000 de veces mejor, básicamente porque el concepto es completamente diferente. No estás aislando a la persona de la realidad, sino que estás dándole una información extra. Sí que es cierto que, por ejemplo, muchísima gente desde fuera, sobre todo en los vídeos, parece que estás mucho más aislado, y de hecho muchos de los vídeos en los que se ven publicados en internet por parte de los creadores parece, ¿no?, como si hubiese una especie de aislamiento. Y de hecho yo he jugado incluso con el propio concepto del Vision Pro, porque es muy típico el ahora ver a un perfil curioso de chico que va con las Apple Vision Pro con una sudadera negra y quizás haciendo cosas absurdas en su Tesla, en su Cybertruck y cosas así, ¿no? Y solo falta pues eso, y que pague con criptomonedas. Sería como ya la versión definitiva de esa especie de cripto, bro. Y eso es como algo tremendamente distópico. Sin embargo, no creas que esa es la realidad en absoluto. La realidad está muchísimo... La realidad de ese futuro está mucho más cercano a la actualidad que conocemos hoy en día. Y es que también creo que los seres humanos somos capaces de aceptar ciertos cambios, ciertos avances, siempre y cuando no sean demasiados cambios, ¿sabes? No demasiados cambios en uno. Entonces, vamos a querer crear una realidad alternativa como el metaverso, ¿no?, que es lo que proponen las MetaQuest, en el que nos aislemos de lo que es el presente y vivamos en esa especie de mundo virtual parecido a los Sims. No lo creo, sinceramente. Creo que la gente queremos seguir viendo una puesta de sol, y creo que cada producto tiene un contexto. El teléfono, el iPhone es el dispositivo, es el ordenador que llevas en tu bolsillo y con el que haces fotografías de esa puesta de sol, pero estás viviendo esa puesta de sol. El iPad es ese ordenador táctil que utilizas, por ejemplo, pues en el sofá o en ambientes incluso más cómodos de lo que es el hogar, o incluso, por ejemplo, en transporte público o en la universidad para tomar apuntes, como era mi caso, ¿no? Y el Mac es el ordenador en el que sacas el trabajo. ¿Y dónde están las Vision Pro? Las Vision Pro me parece que es un complemento increíble, como ese ordenador, como ese Mac para trabajar, y también ese dispositivo con el que poder tener un ocio muy muy interesante. El tema de, o sea, por ejemplo, estos días que estoy solo aquí en casa, porque Luis ha ido a España estos días, pues por ejemplo, sí que ahora voy a ir por la noche a dormir y entonces me pongo una película y me pongo, yo qué sé, ahora me estoy viendo todas las de las del estudio Ghibli. Me las he empezado otra vez a ver todas. Entonces me quedo dormido viendo las pelis del estudio Ghibli, pero es que es una pasada, porque es que parece, te lo juro, que estás en un cine. Yo no he tenido la oportunidad de ver esas pelis en el cine, y la sensación de ver, por ejemplo, ayer que me terminé el viaje de Chihiro, de ver el viaje de Chihiro en esa pedazo de pantalla con el sonido envolvente, es una sensación que, te lo juro, es espectacular. Pero me parece muy interesante, y hacia donde quería llevar el episodio de hoy, mucho más que hacia esto, es cómo de repente se ha popularizado. Es decir, la realidad aumentada lleva muchísimo tiempo con nosotros, pero no ha sido hasta ahora cuando realmente se ha popularizado el concepto de la realidad aumentada, cuando de repente ha llegado a, por ejemplo, mi madre, ¿no?, que el otro día me habló sobre la realidad aumentada en las Vision Pro, que me quedé alucinado. O por ejemplo, esto como también ha llegado a medios más generales. El otro día, ¿no?, pues con las entrevistas en Antena 3, en Telecinco, esto en España, pues me parece curiosísimo, porque al final es un tipo de contenido que llega a una audiencia tremendamente amplia, a unos grupos demográficos que no tienen por qué ser los habituales de la tecnología, pero que está llegando un mensaje tremendamente interesante. Y es básicamente el de la realidad aumentada, que es un concepto que ya existía, pero que ahora mismo se ha popularizado demasiado. Entonces, hay algo que me planteé el otro día, y es cómo la realidad aumentada y la realidad virtual y la normalización de esto va a afectar a los creadores de contenidos.
porque al final esto es parte de nuestro trabajo y creo que es muy importante estar en una constante evolución y pensando qué va a ser lo siguiente. Y eso es justo de lo que quiero hablar en este episodio de Café con Víctor. Así que espero que te hayas preparado un buen café o un buen té, si eres de este tipo de personas que prefieren el té al café, no juzgo. Y vamos al lío. Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube, y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café por medio y hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, cómo es la cultura digital, cómo es el punto que tienen ambas en común, y justo de eso es de lo que va el episodio de hoy. Porque al final hablar de las Vision Pro es hablar de tecnología y hablar de creadores de contenido es hablar de cultura digital. Ambos puntos convergen y me parece que es muy interesante ver cómo los creadores de contenido y ver cómo en general la industria del entretenimiento va a utilizar esa tecnología para crear una nueva generación de contenido. Pero antes de empezar quiero hablarte del sponsor de este programa. TuriClink es un seguro 100% digital y eso significa que vas a poder gestionarlo directamente desde la aplicación de tu teléfono. Si le sucede algo a tu teléfono, ellos se encargan de repararlo. Y además que utilizan piezas originales. De este modo no pierdes la garantía, eso es un punto muy importante. Además también cubre el tema del robo por fuerza o daños accidentales por líquidos o eléctricos. Una cosa que me gusta mucho de TuriClink es que puedes gestionar todo directamente desde la aplicación del móvil. Por ejemplo, elegirlo en modalidad on demand. Eso significa que pagas por el tiempo que estés utilizándolo únicamente, o también puedes cambiarlo a modalidad anual. En caso de que le pase algo, accedes directamente a la aplicación y gestionas todo de una forma muy sencilla y 100% online. Échale un ojo al enlace que te dejo en la descripción del podcast y también del vídeo si lo estás viendo en YouTube, porque de verdad considero que con este tipo de dispositivos que, oye, pues cuestan un dinero, merece mucho la pena tenerlos asegurados. Muchísimas gracias a Zurich de nuevo por confiar en el podcast y por seguir semana tras semana apoyando el hecho de poder lanzar este proyecto, pues eso, de forma pública, de forma gratuita en todas las redes. Ya sabes que puedes seguir el podcast tanto en YouTube como en Spotify, en Apple Podcast, bueno, y básicamente en todas las plataformas que hay de audio, porque soy un pesado y lo publico en todas partes. Pero bueno, y también quiero darte las gracias a ti porque llevaba muchísimo tiempo sin hacer Café con Víctor. Estuve, ¿cuántos meses? Como 4 o 5 meses. Y de hecho el último año, o de hecho podría decir que los últimos 2 años han sido tremendamente irregulares. He publicado episodios cuando me daba la gana, no sé qué, no sé cuántos tenía. O sea, era un caos, sinceramente. Sin embargo, esta última temporada estoy siendo muchísimo más constante y quiero agradecerte primero el apoyo que estoy recibiendo, porque veo los números de los que me entrega Spotify, porque encima están los números que te entrega Spotify son solo de Anchor. O sea, perdón, los números que veo de Anchor son solo de Spotify, y habiendo solo esos números son una tremenda pasada. O sea, es una audiencia que es pues casi números del canal de YouTube, o sea, para que te hagas una idea. Entonces, cuando pienso que de verdad, o sea, estáis todos vosotros, estás tú escuchándome semana tras semana con todo esto, es increíble. Pero bueno, ya no solo para los oyentes. De hecho, si en lugar de escuchar el podcast te apetece también verlo, te recuerdo que hemos creado un canal de YouTube específico que se llama Café con Víctor. Y en ese canal específico puedes ver el podcast. Sé que requiere de una inversión de tiempo más fuerte que la de escucharme, porque sé que muchísimos de vosotros pues me escucháis mientras estáis fregando los cacharros, cuando vais a la universidad. Bueno, en fin, cuando estéis haciendo vuestra vida. Y que sentarte a ver el podcast es una especie como de más, ¿cómo te diría? Decir, más commitment, ¿no? Bueno, que hay que buscar el hueco. Pero estoy intentando ser súper constante y lanzar todos los episodios los domingos por la mañana. Entonces, bueno, es como encontramos nuestro momento juntos, ¿vale? De hecho,
Esto te lo digo así como muy en petit comité, no me quiero pillar los dedos con esto, pero todos los domingos, de momento, a las 11 de la mañana, estamos publicando primero el vídeo de YouTube y cuando termina de publicarse el vídeo de YouTube, publicamos el capítulo completo en podcast. Ya sabes, en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas. Pero bueno, que más o menos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Nueva York, tienes una cita conmigo, tú ya lo ves a tu ritmo y todas estas cosas. En fin, bueno, vamos al lío. Que tengo aquí un guión así muy bonito y que me estoy como siempre desviando del guión. ¿Cómo creo es decir, llevamos muchísimos años de nuestra vida grabando vídeos en 2D, ¿vale? Y entonces sin embargo, nosotros no percibimos la realidad, los seres humanos no percibimos la realidad en 2D, percibimos la realidad en 3D y tenemos una sensación de profundidad. Yo sé que, por ejemplo, aquí está el micrófono, justo detrás del micrófono tengo el café, detrás del café tengo el Mac con un guión que no estoy siguiendo y un poquito después está la cámara, vale. Entonces, esta sensación de profundidad, ¿vale? Se debe también al efecto 3D, que nuestro cerebro lo que hace es procesar esa imagen, una imagen de los dos ojos, y entonces crea ahí como su algoritmo de precisión y nos dice dónde está cada cosa situada en el espacio. Entonces los seres humanos de forma natural no vemos en 2D, vemos en 3D. Sin embargo, hemos pasado por nuestra historia con imágenes en 2D. Y ese tipo de tecnologías, la tecnología de las Apple Vision Pro, la tecnología de las MetaQuest, pues lo que te proponen es una nueva realidad que es en 3 dimensiones, es una realidad tridimensional. Las televisiones 3D no terminaron de funcionar, básicamente porque eran tremendamente caras y era una tecnología que no terminaba de funcionar demasiado bien. Y además, porque no había un buen contenido en 3D que estuviese pensado para consumirse en ese tipo de teles. Y el otro día, cuando estaba probando las Vision Pro, vienen con un montón de contenido en 3D. Que si el concierto de Alicia Keys, que si una mujer que va por una especie como de soga encima de 2 montañas y mirando al vacío. O sea, una locura de vídeo. Me da muchísimo vértigo ese vídeo. Pero me encanta la filosofía que hay detrás del vídeo. Es espectacular. Entonces, hay una nueva generación de storytellers que van a poder utilizar el 3D, que van a poder utilizar estas experiencias inmersivas para crear contenido. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo los creadores de contenido vamos a poder incorporar este vídeo inmersivo dentro de lo que nosotros hacemos? Dentro de los contenidos, dentro de Instagram, dentro de TikTok o dentro, por ejemplo, de un formato podcast. Es algo que me parece tremendamente interesante, sobre todo porque creo que el abrazar las nuevas tecnologías, sobre todo cuando eres un creador de contenidos y vivimos ahora mismo en un momento en el que es muy fácil ser creador de contenidos. Directamente todos tenemos una cámara en nuestro bolsillo para empezar a crear contenido. Y de hecho, se ha contado tantas veces el mito de los creadores de contenido en los medios tradicionales, de los creadores de contenido lo tienen todo muy fácil, trabajan muy poco y ganan mucho, que muchísima gente ha decidido lanzarse a esto de crear contenido. Y se conocen más las historias de éxitos que las historias de fracasos. Entonces es muy habitual que la gente quiera ser creadora de contenidos. Y cuando le preguntas ahora mismo a los niños, oye, ¿quieres ser de mayor? Lo que te dicen es quiero ser youtuber. Antes en mi generación era quiero ser futbolista. Ahora es quiero ser youtuber. Y sin ir más lejos, yo mismo hice el curso de creadores de contenido con ese objetivo. Con el objetivo de intentar enseñar a la siguiente generación de creadores de contenido cómo crear un contenido mejor que se diferencie dentro de lo que hay. ¿Sabes? Porque hay muchísimos creadores de contenido. Y de hecho, este episodio casi podría ser un episodio especial. O sea, este episodio creo que lo podría meter incluso hasta dentro del propio curso, porque me parece que casaría bastante bien. Pero bueno, a lo que voy con el tema de los creadores de contenido. Creo que es muy importante aprender a diferenciarse e intentar buscar las maneras, o sea, tener la tecnología como un aliado, ¿vale? No todas las tecnologías, pero hay ciertas tecnologías, ciertos hitos tecnológicos que sí que nos dan una ventaja competitiva. Esa ventaja competitiva lo que nos permite es diferenciarnos del resto. Y una diferencia que podemos empezar a crear es empezar a plantear nuestros vídeos de una forma espacial. Entender los vídeos no solo en un espacio en 2D, sino en un espacio tridimensional. Pasar de un espacio bidimensional a un espacio tridimensional. Entonces, cuando pensamos en esto también cambia muchísimo la forma en la que contamos las historias. Porque
necesitas hacer que el contexto sea también el protagonista. El otro día empecé a grabar algunos vídeos en formato espacial. Me fui a Times Square, grabé algunos vídeos de Times Square en formato espacial. He grabado también, por ejemplo, algunas zonas de Nueva York en formato espacial. Y simplemente estoy jugando, estoy probando grabo con el iPhone 15 Pro Max. Voy probando diferentes cosas y demás, diferentes escenarios, simplemente para ir probando. ¿Por qué? Voy a ser muy sincero, y aquí me voy a mojar un montón con lo que voy a decir. Creo que el siguiente futuro de la narrativa está en hacer partícipe a la persona, ¿vale? A la otra persona que está al otro lado viéndote. En este caso, pues tú como oyente o tú como viewer de YouTube, ¿vale? Entonces, en este caso, cada vez estamos queriendo experiencias más personalizadas. Lo hemos visto en otro montón de negocios, en otro montón de, yo que sé, por ejemplo, los hoteles. Cada vez hacen experiencias más personalizadas, que si personalizan las toallas de los invitados, personalizan, pues eso, el llegar a la habitación y que te pongan el nombre en una tarjeta de visita, ¿sabes? Yo qué sé, cosas de este tipo. Luego, cuando entras por la puerta te llamen por tu nombre en lugar de hola, tienes una reserva. Es que sepan quién eres. Este tipo de cosas que pueden parecer muy intrusivas dentro, o sea, cuando empiezas a querer tener experiencias un poco más elevadas, lo que al final terminas pagando es por esa experiencia premium, una experiencia personalizada. Y esa experiencia personalizada creo que no solo se está quedando en lo que es el formato hostelería o en el negocio de la hostelería, sino que está llegando también incluso al formato del consumo de masas. ¿Qué pasaría si el consumo de masas, como es un vídeo en YouTube, pasase a ser un formato personalizado? Pues eso me parece un tema súper importante, súper interesante. Y es que, es muy difícil el hablarle a una persona directamente y decirte: hola Pedro, ¿qué tal estás? Hola Juan, ¿qué tal estás? Es muy difícil, ¿no? Quizás con inteligencia artificial en un futuro no tardemos en poder hacer algo así, en poder incluso cambiar, ¿no? El dirigirnos a una persona por el nickname que tengan en su canal de YouTube, por ejemplo. No lo veo tan difícil que eso llegue, pero sí que me parece una cosa muy importante o muy interesante, que es el romper la barrera del espacio físico. Yo ahora mismo estoy en Nueva York grabando en un estudio, estoy grabando en mi casa, en mi salón. Esto es mi salón, donde ceno. Pero es también donde me gusta hacer los vídeos. Y la idea de, por ejemplo, el hecho de que tú y yo estemos sentados en la misma mesa tomándonos un café, es algo que me parece súper, súper curioso. El estar en el mismo sitio a pesar de que estamos en ubicaciones diferentes. No sé si me explico. El poder viajar realmente en esa especie de espacio-tiempo, que me parece que es algo tremendamente increíble. Muchas veces cuando vemos la ciencia ficción pensamos, por ejemplo, en los viajes, en pasar el cuerpo de una persona, llevarlo en plan rollo, teletransportarlo a otro sitio. Pero es que la idea al final de lo que es un entorno virtual, de la realidad virtual y todas estas cosas, no deja de ser un poco esa especie de viaje en el espacio, ¿sabes? De repente estás en un sitio, estás en otro. Me pasó algo el otro día muy curioso, y es que estaba trabajando con el ordenador y de repente me encontraba un poco saturado, le di a la ruletita de las Apple Vision Pro y de repente estaba en un lago, ¿sabes? Y esa sensación de decir, me acabo de teletransportar a una ubicación completamente diferente, estoy en un lago, estoy tranquilo, estoy mirando y se puso a llover. O sea, es que fue como, me quedé como a cuadros porque pensaba que era algo mucho más estático y no lo era. Son lo que ellos llaman los escenarios estos, ¿no? Son escenarios reales y se puso a llover. Era como, qué pasada esto. O sea, estoy de repente en otro sitio completamente diferente y cuando realmente sé que si toco aquí, lo que tengo es en la mesa del ordenador. Toco aquí, tengo el teclado. Entonces, me parece increíble ese concepto del teletransporte. ¿Qué pasaría si pudiésemos teletransportar a nuestra comunidad y poder sentarlos y hablar uno a uno, ¿no? Con ese café de por medio, que es un poco el romper esa barrera? Pues eso creo que no va a tardar en poder hacerse con todos estos avances que está habiendo de vídeo espacial. Esa especie de formato espacial lo que pretende, ¿no?
es el que estés mucho más presente en un sitio en el que anteriormente, o sea, no podías estar. Y que veas una realidad, que veas mi realidad, porque en este caso sería el espacio en el que yo estoy, mi realidad, pero de una forma muchísimo más fiel para ti. Vas a ver el espacio, vas a ver que no todo está en 2D, no vas a ver el desenfoque gaussiano que hay en la parte trasera, sino que vas a ver realmente que hay una planta justo detrás y que si tú enfocas los ojos hacia la planta vas a verlo en un primer plano, o si enfocas los ojos hacia mí vas a verme a mí en un primer plano. O sea, esa sensación de que tú formas parte de ese espacio y por lo tanto formas parte de esa historia, me parece que es increíble y me parece que es una herramienta de creación de historias, de storytelling, que es espectacular, y que la siguiente generación de creadores de contenido, si esto lo saben o lo sabemos aprovechar bien, es una forma increíble de poder llegar a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, de una forma que jamás en la historia se había visto, más allá de, por ejemplo, las audiencias que tú tienes en un teatro. No sé, me parece una pasada eso. A mí me hace soñar, ¿no?, con estas cosas. Básicamente el episodio de hoy era como una especie de ensoñación, ¿no?, de algo que estaba dándole vueltas el otro día. Y me parece muy, muy curioso. De hecho es muy interesante porque en 2021 Facebook fue full in, fue como a tope con un nuevo concepto. Cuando tuvo que hacer el rebranding de su empresa, Mark Zuckerberg, porque la reputación de Facebook estaba entre las cuerdas, y además que Facebook se había quedado como un producto dentro de una empresa que vende muchísimos más productos. Al final tienen WhatsApp, tienen Instagram, tienen más productos, tienen también ahora Threads. Y por supuesto, cuando compraron Oculus, luego lo rebrandearon a su nueva empresa. Bueno, y de hecho Oculus era como uno de sus nuevos ejes a la hora de esa construcción de esa nueva identidad de marca, que es Meta. Y Meta viene básicamente del concepto del metaverso. Y el metaverso, como te decía antes, ¿no? Es decir, cuando te decía que las Apple Vision Pro y las Meta Quest 3 tienen una forma similar, pero un concepto completamente diferente, mientras que unas lo que quieren es darte más capas de información en una realidad que tú estás viendo, otra lo que quiere es abstraerte de esa realidad, de la realidad en la que estás. Creo, fíjate, que las siguientes MetaQuest van a tener sensores, van a tener mejores sensores y van a intentar parecerse más a las Vision Pro que a unos cascos de virtual, ¿sabes? ¿Por qué? Muy fácil. Porque creo que al final la forma en la que los seres humanos estamos aceptando y adaptando esa tecnología es hacia ir poco a poco con cosas que vamos conociendo, que conocemos la realidad, lo que tenemos delante de nosotros. ¿Podemos tener datos delante de nosotros? Sí, es algo que aceptamos. ¿En algún momento concreto podemos de repente darle una rueda y aislarnos de esa realidad? Sí, o sea, de nuestra realidad, sí. ¿E ir a otra realidad? Sí. Pero el concepto de meta, desde un primer momento, nacía del metaverso. Y el metaverso básicamente es la construcción de un nuevo mundo paralelo, un mundo virtual, en el que tú realizas una serie realizas una vida en ese metaverso. En donde quedas con tus amigos en el metaverso, vas a comprar al metaverso, y en ese metaverso compras ropa, compras cosas, haces cosas, compras experiencias, básicamente, pero son experiencias vividas a través de un avatar y de unas gafas de realidad virtual. Eso es un poco el concepto que Mark Zuckerberg y su equipo persiguió en el 2021, y ese concepto realmente nunca llegó a despegar, porque cuando se presentó primero demasiado pronto, la tecnología no estaba ahí para poder hacer ciertas cosas que ellos querían, y porque además estaban en un punto demasiado ridículo en el que los avatares parecían avatares de la Wii, y eso fue como, ¿por qué estamos yéndonos a ese punto, sabes? O sea, volver a la Wii, no, la gente no quiere eso, la gente quiere otra experiencia completamente diferente. Y sin embargo, este vídeo espacial no es que esté creando un metaverso, porque sigues estando presente en tu mundo real, pero sí que en cierta medida lo que hace es que podamos acceder a ciertos espacios, viajar, ¿no?, como a ciertos espacios, estando en un entorno físico, es decir, estando en una realidad de tu salón, pero yendo a, por ejemplo, a vivir una aventura con National Geographic, en el que vas a ver, por ejemplo, los tigres, ¿sabes? Ese tipo de cosas, pero que al mismo tiempo giras
te giras la cabeza y estás en la misma sala en la que te encuentras. Ese tipo de vídeo inmersivo o vídeo espacial, como ellos lo llaman, creo que sí que tiene mucho más sentido y que creo que va a ser mucho más aceptado que lo que es ese metaverso que buscaba Mark. Y luego también, esto es algo que me hace pensar, que es ¿qué sucedería si de repente empezásemos todos a poder crear historias colaborativas, historias participativas? Por ejemplo, imagínate que este espacio, el espacio virtual, fuese eso, fuese un espacio, una sabana, ¿vale? Y que de repente todos a través de nuestros avatares, estilo como los personas de las Apple Vision Pro, pues pudiésemos estar en esa sabana compartiendo ese espacio y creando historias diferentes. Creo que también puede tener opciones de creación de historias tremendamente diferentes. Apple, por ejemplo, ha dado muchísimo peso a estos 4 o 5 vídeos que publicó para promocionar las Apple Vision Pro, donde son experiencias espaciales, pero hay directores de Hollywood que han marcado un antes y un después en lo que es la creación de historias en 3D. Por ejemplo, James Cameron, con todo lo que ha hecho de Avatar, ese hombre lleva no sé cuántos años trabajando en todo lo que tiene que ver con este tipo de experiencias. Y cuando probó las Apple Vision Pro, una de las cosas que comentó es que cambiaba muchísimo la forma en la que se podía recibir un storytelling de una forma mucho más completa. Y cómo los cineastas, como Hollywood iba a tener que empezar a adaptar la forma en la que crea historias pensadas para esa tecnología, porque no creo que las Apple Vision Pro vayan a ser el único dispositivo que se lance con esa tecnología. Meta ya ha dicho que también va a permitir el vídeo espacial, y estoy convencido de que van a salir muchísimos otros fabricantes, como sucedió con el primer iPhone, y que luego salieron un montón de otros fabricantes de Android que dijeron, vamos a crear también nosotros nuestras Apple Vision Pro, nuestra versión de las Apple Vision Pro. Y entonces vamos a poder tener un acceso muchísimo más extendido a este tipo de vídeo. Pues creo que Hollywood va a tener una nueva era en cuanto a la creatividad, de ver cómo crear historias en las que la persona que las ve estén metidas dentro de la acción. Y esto también tiene algo, volviendo, ¿no?, al principio del episodio de hoy, ya para ir concluyendo con la idea, es creo que el fin del creador de contenidos plano, estándar, de te sientas, ves un vídeo en 2 dimensiones, esa especie de plano de realidad, la realidad que el creador quiere contarte, y es un plano muy de foto, muy enmarcado, creo que eso se va a terminar. Creo que de repente, cada vez estamos pidiendo más planos de realidad a los creadores. El hecho de que, por ejemplo, interactuemos con un creador de contenidos, ya no solo en el vídeo de YouTube, sino también queremos conocer más partes de su historia a través de las historias de Instagram, a través de lo que publica en fotos. Bueno, mira, de hecho Instagram es un muy buen ejemplo. O sea, tú ves una foto plana en 2 dimensiones, ¿vale? En lo que es el grid de Instagram, el feed, perdona, pero luego realmente donde menos interactúas es en el feed. Donde yo más tiempo pierdo es viendo las historias de otras personas, porque me interesa mucho más esa especie. Las historias al final es una historia mucho más redondeada, porque no es algo tan trabajado, no es algo tan bonito, no es algo tan editorializado, ¿sabes? Sino que es algo mucho más raw. Y entonces muchas veces es simplemente que la gente pilla el teléfono, se graba 4 historias, las publica, y esa frescura con la que hace ese contenido es una cosa que, por ejemplo, no vemos en el feed. Y luego esa misma persona intentas buscarla en X, que es Twitter, o en Threads, para ver qué más planos de su realidad puedes observar, ¿vale? Esto quizás es lo que estoy contando, es una conducta muy de stalker, ¿vale? O sea, vale, me estoy dando cuenta de que tengo un problema. Pero creo que al final lo que mueve al ser humano es la curiosidad. La curiosidad y el cotilleo, ¿vale? Esas 2 cosas. Entonces, porque muchas veces hablamos de curiosidad, pero realmente lo que importa es el cotilleo. Entonces, lo que quieres saber es más planos de esa persona, ¿no? Quieres conocer a esa persona en diferentes vertientes. Y creo que, por ejemplo, el hecho del vídeo espacial o este tipo de productos, lo que nos va a permitir es crear historias mucho más complejas en las que al final la persona que las ve va a poder sentirse parte de ellas. Ya no es solo esto de cara a los creadores de contenido, también a
a las campañas de marketing, unas campañas de marketing inmersivo muchísimo más interesantes, historias mucho más complejas y mucho más interesantes, de las que la persona puede, por ejemplo, estar en un espacio y tocar las cosas, bueno, o al menos pensar que está tocando las cosas, yo que sé, probarse la ropa, cosas de este tipo. Me parece que puede ser increíble. O el hecho de sentarte con tu creador de contenidos al lado en el sofá, ¿no? Dejar un hueco en el sofá y decir, vale, este es tu espacio. Y tomarte ese café con la otra persona aquí al lado y charlar con esa persona, contarle tu rollo, ¿no? Pero con la persona al lado y darle ese espacio para que el invitado se siente. No sé, eso me parece fascinante, te lo juro. Y yo creo que si estás viendo este podcast a través de YouTube, lo puedes percibir. Puedes percibir mi ilusión con esto, pero porque de verdad considero que ahora mismo todavía no estamos entendiendo el principio de esta curva, ¿vale? Creo que es como cuando se lanzaron las primeras aplicaciones que decíamos, ¿por qué? Me acuerdo de cuando salió el primer iPhone, una de las primeras aplicaciones que me parecían muy absurdas, tremendamente absurdas, y que pregunté, ¿por qué? ¿Por qué la gente se compra este dispositivo para esto? Bueno, realmente me hubiera encantado tener el iPhone 1, ¿vale? O sea, pero era de los que decían, ¿y por qué la gente se compra este dispositivo solo para tener una aplicación que imita como si estuvieras bebiendo cerveza? Que hacías así y era como un vaso de cerveza, ¿sabes? Y bajaba así la espuma y tal. Y era porque utilizaba las movidas del giroscopio que tenía el primer iPhone. Y era algo que no se había visto todavía en otros dispositivos. Pero que dices, no entiendes la finalidad, pero al final todos estos productos o esas aplicaciones que había en ese momento, lo que estaban asentando era un camino. Ahora mismo yo creo que no vemos la finalidad de las Vision Pro, ¿vale? He lanzado hoy estoy grabando el episodio del miércoles. He lanzado el vídeo de los usos reales que yo hago de las Apple Vision Pro y sé que todavía, o sea, llevo 9 días, 10 días, no sé, 14 días utilizándolas y sé que estoy, a un 0,1% de su potencial, que las aplicaciones que estoy probando ahora mismo son básicamente vestigios de las aplicaciones que tenemos heredadas de entornos 2D. Como son la aplicación de Freeform. Bueno, Freeform me parece que es increíble, ¿vale? Esa aplicación justo en concreto me parece que es increíble. Pero son aplicaciones heredadas de una forma de pensar en 2 dimensiones. Pero ¿qué pasará cuando de repente la forma en la que utilizamos las aplicaciones sea 3D? ¿Cómo va a ser esa siguiente generación de aplicaciones? Eso es lo que me parece más interesante. Entonces, creo que ahora mismo se está juzgando mucho el inicio de este producto, que creo que sí que es revolucionario. De verdad, honestamente, creo que de verdad es revolucionario. Se está juzgando como si fuese esa aplicación de beber cerveza que había en el iPhone 2. Pero que dentro de unos años, y no creo que tardemos demasiado porque la tecnología está avanzando cada vez más rápido en este aspecto, creo que no dentro de demasiado tiempo veremos estas primeras aplicaciones o veremos de nuevo los memes de la gente en una cena de amigos cenando con las Apple Vision Pro y diremos, no es como, o sea, así es como empezó, pero no es como termina, pero ese camino sí que estaba en cierta medida más o menos, o se había iniciado un pequeño camino. No creo que en un futuro cenemos todos con unas futuras Apple Vision Pro a través de unas cámaras. Creo que el futuro de las Apple Vision Pro pasan por ser pantallas completamente transparentes en las que se proyecte una información. Pero ahora mismo esa tecnología todavía no existe, o no existe del modo en el que Apple quiere proyectar esa realidad, esa interfaz virtual. Entonces, de momento, lo que tenemos es una proyección de la realidad, pero en un futuro estoy convencido de que veremos la realidad a través de ese cristal, como si fuesen mis gafas, y tendremos una información directamente delante de nuestros ojos. Estoy convencido de que por ahí va a ir la tecnología, y cuando veamos de nuevo estos memes, diremos, no estábamos tan lejos, el concepto, las primeras miguitas de pan estaban ahí. Ahora hemos andado muchísimo más hacia adelante, y creo que en el futuro se parece mucho más a ver la realidad a través de un cristal, como el de las gafas, un cristal transparente, más que una realidad virtual en la que no estemos presentes. Creo que eso no lo queremos. Y creo que no es el objetivo de las Apple Vision Pro.
En fin. Hasta aquí el episodio de hoy. Me ha parecido muy guay porque ha sido como una especie de vaciado mental de poner un montón de ideas en orden. Me dan ganas, te lo juro, de escribir muchísimas cosas que he comentado porque aunque tenía un guión, al final me he saltado un mogollón de cosas del guión. O sea, estoy viendo que me he saltado una barbaridad. Pero sí que me parece como que podemos extraer de aquí unas cuantas ideas para hacer un vídeo para el canal principal. Lo que pasa es que ya estoy subiendo demasiados vídeos de las Apple Vision Pro. No sé, no creo que lo haga. Creo que esto queda para nosotros, para Café con Víctor y ya está. Espero que tengas una muy buena semana. Y ya me dirás qué tal te está pareciendo el libro de Ali, el de productividad. Creo que en 3 semanas, en 2 semanas, 3 semanas es el book club. Todavía no hemos escrito a Ali, nos tenemos que poner las pilas para escribirle. A ver, ojalá, sería muy guay traerle al podcast. Y ya está.